Imagina a una magnate de la moda al borde de perder un contrato multimillonario, salvada por una misteriosa limpiadora que habla árabe con perfección. Pero cuando la verdad se desvela, no es solo un contrato lo que está en juego, sino un secreto de 20 años que podría estremecer a una nación. ¿Quién es esta mujer oculta en las sombras de Sevilla? Quédate para descubrir una historia de sacrificio, traición y redención que te dejará sin palabras. Bajo el resplandor del atardecer sevillano, donde las calles empedradas se entrelazan con el aroma de los naranjos y el eco de una guitarra flamenca, Marta Velázquez descendió de su imponente Rolls Royce. A sus 34 años, Marta era un ícono del éxito en la industria de la moda de alta costura. Su marca, Velázquez Moda, había conquistado las pasarelas desde Madrid hasta Milán, y ahora estaba al borde de un contrato histórico, un acuerdo de miles de millones de euros con el consorcio Al Mansour, un gigante de la moda procedente de Dubái. Este contrato no solo representaba un avance comercial, sino también la oportunidad para que Marta consolidara su posición entre la élite global. Sin embargo, había un problema: Marta no hablaba árabe. Y la delegación de Al Mansour, liderada por Khalid Al Mansour, un empresario conocido por su dureza, insistía en negociar únicamente en su lengua materna. Marta había contratado a un intérprete profesional, pero este canceló en el último minuto por motivos familiares. Ahora, en el majestuoso vestíbulo del Hotel Alfonso XIII, Marta sentía como el sudor frío le recorría la espalda. Quedaban solo 20 minutos para que comenzara la reunión, y sabía que, sin una comunicación efectiva, el contrato se le escaparía de las manos. Mientras Marta intentaba desesperadamente encontrar un intérprete de reemplazo por teléfono, una mujer mayor, vestida con un uniforme de limpiadora, pasó empujando un carrito de limpieza. Era menuda, con el cabello blanco recogido en un moño y unos ojos profundos que parecían guardar una larga historia. Su nombre, bordado en el uniforme, era Isabel. Ella se detuvo, observó a Marta en su agitación y le dedicó una leve sonrisa. ¿Necesita ayuda, señorita?, preguntó con una voz cálida, impregnada del acento andaluz. Marta, en medio de su pánico, soltó: «Necesito a alguien que hable árabe, ahora mismo. ¿Conoce a alguien que pueda ayudarme?». No esperaba mucho de una limpiadora, pero algo en la mirada penetrante de Isabel la hizo detenerse. Isabel dejó la fregona a un lado, se limpió las manos en el delantal y dijo con calma: «¿Puedo ayudarla?». «Hablo árabe». Marta se quedó atónita, mirando a la mujer como si hubiera dicho que venía de otro planeta. «¿Usted habla árabe? ¿De verdad?». Isabel asintió sin titubear. «Viví en Marruecos durante mucho tiempo. Si lo necesita, puedo asistirla en su reunión». Sin más opciones, Marta llevó a Isabel a la sala de reuniones, llena de dudas pero con un atisbo de esperanza. Cuando la delegación de Al Mansour entró, Marta presentó a Isabel como su asistente lingüística, intentando disimular su incomodidad. Khalid Al Mansour, con un traje impecable y una mirada afilada, observó a Isabel de arriba abajo, claramente poco impresionado por la mujer en uniforme de limpieza. Pero cuando Isabel comenzó a hablar en un árabe fluido y preciso, como si fuera una diplomática, la sala quedó en silencio. En apenas 20 minutos, Isabel no solo tradujo, sino que lideró la negociación con una habilidad asombrosa. Captó cada matiz en las palabras de Khalid, respondió con argumentos incisivos e incluso sugirió estrategias que permitieron a Marta ajustar los términos del contrato. Khalid, inicialmente escéptico, se dejó llevar por la confianza y el conocimiento de Isabel. Sonrió, algo raro en él, y finalmente firmó el contrato de miles de millones de euros. Marta apenas podía creerlo. En 20 minutos, la limpiadora había convertido una situación desesperada en un triunfo rotundo. Cuando la delegación se retiró, Marta se volvió hacia Isabel, aún aturdida. «¿Quién es usted? No es posible que una limpiadora corriente haga esto». Isabel solo sonrió enigmáticamente y negó con la cabeza. «Solo soy una mujer a la que le gustan los idiomas, señorita. Ahora debo volver a limpiar los suelos». Dicho esto, empujó su carrito y se marchó, dejando a Marta inmóvil en la lujosa sala. Pero Marta no era de las que dejan un misterio sin resolver. Comenzó a investigar a Isabel. Con sus recursos financieros y su amplia red de contactos, pronto descubrió que Isabel no era una limpiadora cualquiera. Hace 20 años, había sido Isabel de la Cruz, una destacada diplomática española que desempeñó un papel clave en negociaciones de paz en Oriente Medio. Conocida como la Rosa de Sevilla por su inteligencia, encanto y habilidad diplomática, su nombre era legendario. Pero en 2005, Isabel desapareció repentinamente del escenario público. Sin explicaciones, abandonó su carrera,
dejó Madrid y se desvaneció como si nunca hubiera existido. ¿Qué llevó a una diplomática tan talentosa a convertirse en una humilde limpiadora en Sevilla? Marta decidió que debía descubrir la verdad. Contrató a un detective privado, un exmiembro de la Guardia Civil, para indagar en el pasado de Isabel. Lo que encontró la estremeció. Isabel había estado involucrada en un escándalo internacional relacionado con una organización secreta. Algunos rumores sugerían que había traicionado a su país, aunque no había pruebas concluyentes. Otros decían que Isabel sacrificó su carrera para proteger un secreto mucho mayor, uno que podría sacudir los cimientos del mundo político español. Mientras tanto, Isabel, que seguía limpiando el hotel en silencio cada día, parecía saber que Marta la estaba investigando. Una noche, mientras Marta estaba en una taberna de tapas en el barrio de Santa Cruz, Isabel apareció de repente. Se sentó frente a ella, con una mirada que ya no era amable, sino afilada como un cuchillo. «No debería indagar en mi pasado, señorita», dijo con voz baja pero autoritaria. «Hay secretos que es mejor dejar dormir». Marta, aunque intimidada, no retrocedió. «Necesito saber la verdad. ¿Quién es usted? ¿Por qué oculta todo esto?» Isabel la miró fijamente durante un largo rato, luego suspiró. «Si quiere saberlo, prepárese. La verdad no siempre es tan hermosa como Sevilla al atardecer». La taberna en el corazón de Santa Cruz estaba impregnada del aroma de jamón ibérico y vino tinto, pero para Marta Velázquez, el mundo parecía detenerse en los ojos de Isabel. La advertencia de la mujer resonaba en su cabeza: hay secretos que es mejor dejar dormir. Sin embargo, Marta no era de las que se rendían ante el misterio. La curiosidad, mezclada con una extraña admiración por Isabel, la impulsaba a seguir adelante, incluso si eso significaba adentrarse en un terreno peligroso. «Necesito entender por qué», insistió Marta, inclinándose hacia adelante, su voz baja pero firme. «Usted no es solo una limpiadora. Lo que hizo en esa reunión fue extraordinario. ¿Por qué renunció a todo? ¿Qué pasó hace 20 años?» Isabel permaneció en silencio, sus dedos trazando el borde de un vaso de agua. Por un momento, pareció perdida en recuerdos que la luz de las velas en la mesa no podía iluminar. Finalmente, habló, su voz cargada de una melancolía que contrastaba con la fuerza que había mostrado en la negociación. «No todo lo que brilla en la superficie es oro, señorita. A veces, las decisiones que tomamos no son para nosotros, sino para proteger a otros». Marta frunció el ceño, frustrada por la vaguedad. «¿Proteger a quién? ¿De qué? No puedo dejar esto así». Isabel se puso de pie, ajustándose el chal que llevaba sobre los hombros. «Si sigue buscando, encontrará más dolor que respuestas. Pero si insiste, vaya a la plaza de Doña Elvira mañana al mediodía. Busque una fuente con una inscripción en árabe. Allí encontrará un pedazo de mi pasado». Sin decir más, Isabel se desvaneció entre las sombras de la noche sevillana, dejando a Marta con el corazón acelerado. A la mañana siguiente, bajo un sol abrasador, Marta se encontraba en la plaza de Doña Elvira, un rincón tranquilo rodeado de naranjos y balcones llenos de geranios. La fuente en el centro, antigua y erosionada por el tiempo, tenía una inscripción en árabe tallada en la piedra. Marta, incapaz de descifrarla, tomó una foto y la envió a un contacto en la Universidad de Sevilla, un profesor de estudios árabes. La respuesta llegó rápidamente. La inscripción dice: «La verdad yace donde el corazón guarda silencio». Es un verso de un poeta sufí. Pero lo que llamó la atención de Marta fue un pequeño detalle que el profesor mencionó. La fuente había sido restaurada en 2004, financiada por una donación anónima de una mujer llamada Isabel de la Cruz. El descubrimiento hizo que el pulso de Marta se acelerara. ¿Por qué Isabel habría financiado una fuente con una inscripción tan críptica? Decidida a seguir la pista, Marta regresó al Hotel Alfonso XIII y buscó a Isabel, pero los empleados le informaron que había pedido el día libre. Intrigada, Marta decidió seguir investigando con la ayuda de su detective, Diego Ramírez. Diego, un hombre curtido con cicatrices que contaban historias de su pasado en la Guardia Civil, había descubierto más información sobre Isabel. En 2005, durante una cumbre diplomática en Rabat, Isabel de la Cruz había estado involucrada en un incidente clasificado. Los documentos oficiales eran vagos, pero Diego encontró un informe confidencial que sugería que Isabel había mediado en una crisis que involucraba a un agente doble español y una red de inteligencia extranjera. Al parecer, su intervención evitó un conflicto diplomático mayor, pero a un costo personal. Fue acusada de filtrar información sensible. Aunque nunca se probó, la sombra de la traición la obligó a renunciar y desaparecer.
Hay más, dijo Diego, entregándole a Marta una carpeta. Encontré un nombre recurrente en los informes: Ahmed El Farouk, un diplomático marroquí que trabajó con Isabel en Marruecos. Desapareció al mismo tiempo que ella. Algunos creen que eran cercanos, quizás demasiado. Marta sintió un nudo en el estómago. ¿Era posible que Isabel hubiera sacrificado su carrera por amor? ¿O había algo más oscuro detrás de su relación con este misterioso diplomático? Decidió que necesitaba confrontar a Isabel directamente. Esa noche, Marta esperó frente al modesto apartamento de Isabel en el barrio de Triana. Cuando Isabel llegó, cargando una bolsa de mercado, no pareció sorprendida de ver a Marta. «Es usted persistente, señorita Velázquez», dijo, abriendo la puerta e invitándola a entrar. El apartamento era sencillo, casi austero, pero lleno de detalles que contaban una historia: un tapiz marroquí colgado en la pared, una colección de libros en árabe y español, y una fotografía desvaída de una joven Isabel sonriendo junto a un hombre de mirada cálida, presumiblemente Ahmed. Marta no pudo evitar preguntar: «¿Quién es él?». «Es Ahmed El Farouk». Isabel se tensó, su rostro endureciéndose. «No debería estar aquí», respondió, pero su voz tembló ligeramente. Por primera vez, Marta vio una grieta en la armadura de Isabel. «Vi la fuente. Sé que usted la financió». «Y sé sobre el escándalo en Rabat», dijo Marta, avanzando con cuidado. «No estoy aquí para juzgarla. Solo quiero entender por qué una mujer como usted, con tanto talento, eligió esta vida». Isabel se sentó, sus manos temblando ligeramente mientras tomaba un pequeño colgante que llevaba al cuello, con una inscripción en árabe. «Ahmed no era solo un colega», confesó finalmente. «Era mi amigo, mi confidente, y el hombre que amé. Pero nuestra relación puso en peligro algo mucho mayor que nosotros mismos. Cuando tomé la decisión de protegerlo, supe que perdería todo: mi carrera, mi nombre, mi vida». Marta sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Qué estaba protegiendo? ¿Qué era tan importante? Isabel la miró, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. «Una lista. Una lista de nombres que, si caía en las manos equivocadas, habría desencadenado una guerra. Yo la destruí, pero el precio fue mi reputación. Y Ahmed, él pagó un precio aún mayor». Antes de que Marta pudiera preguntar más, un golpe en la puerta las interrumpió. Isabel palideció. «No abras», susurró, pero era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe, y un hombre alto, con una cicatriz cruzando su mejilla, entró con una mirada que prometía problemas. «Señora de la Cruz», dijo con una voz fría. «Han pasado 20 años, pero finalmente la encontré». El aire en el pequeño apartamento de Isabel en Triana se volvió denso, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. El hombre de la cicatriz, vestido con un abrigo oscuro que parecía fuera de lugar bajo el calor sevillano, dio un paso adelante. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en Isabel, ignorando por completo a Marta. 20 años, Isabel repitió, su voz cargada de un rencor que parecía haber fermentado durante décadas. «Creíste que podrías esconderte para siempre, ¿verdad?». Marta, con el corazón latiendo con fuerza, se interpuso instintivamente entre Isabel y el desconocido. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?», exigió, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Pero el hombre apenas le dedicó una mirada, como si fuera una molestia menor. «Isabel sabe quién soy», respondió, dando otro paso hacia ella. «¿No es así, Rosa de Sevilla?». Isabel, que hasta ese momento había mantenido una calma tensa, pareció encogerse bajo el peso de esas palabras. Sus manos apretaron el colgante en su cuello, y por un instante, Marta vio un destello de miedo en sus ojos, algo que nunca hubiera imaginado en la mujer que había dominado una negociación millonaria con tanta autoridad. Pero Isabel se recompuso rápidamente, enderezando la espalda. «Sal de mi casa, Javier», dijo con una voz que cortaba como el acero. «Lo que pasó en Rabat quedó atrás». Javier soltó una risa amarga. «¿Atrás? Destruyeron mi vida por tu culpa, Isabel. Por tu decisión, por tu traición. ¿Crees que puedes limpiar suelos y fingir que no pasó nada?». Marta, confundida pero decidida a no quedarse al margen, intervino. Basta. «Si tiene algo que decir, hágalo claro. ¿De qué la acusa?». Su voz tembló ligeramente, pero la furia en su interior crecía. No podía soportar ver a Isabel, una mujer que había demostrado tanta fuerza, siendo acorralada. Javier finalmente la miró, sus ojos entrecerrados evaluándola. «Tú eres la empresaria»,
¿no? Marta Velázquez. No tienes idea de en qué te estás metiendo. Pregúntale a tu amiga qué pasó con la lista. Pregúntale qué le costó a Ahmed, y a mí. Isabel se estremeció ante la mención de Ahmed, y Marta sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. La lista. Isabel había mencionado una lista, algo tan importante que había sacrificado todo por ella. Pero antes de que pudiera exigir más respuestas, Isabel levantó una mano. Marta, Veit. Esto no te concierne. No me voy a ninguna parte, respondió Marta, cruzando los brazos. Si estoy aquí, es porque quiero la verdad. Y no me iré hasta que la tenga. Javier rió de nuevo, esta vez con un toque de crueldad. Oh, te dará una verdad, pero no la que esperas. Cuéntale, Isabel. Cuéntale cómo traicionaste a tus propios colegas. Cómo dejaste que Ahmed muriera para salvar tu pellejo. Esas palabras golpearon a Isabel como un puñetazo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. No sabes de qué hablas, Javier susurró, su voz quebrándose. Nunca quise que Ahmed muriera. Lo hice para proteger a todos. Marta sintió que el corazón se le encogía. La fotografía en el apartamento, el colgante, la fuente en la plaza de Doña Elvira, todo comenzaba a encajar, pero las piezas aún eran un rompecabezas incompleto. Isabel dijo suavemente, tocando su brazo. Cuénteme, ¿qué pasó con Ahmed? ¿Qué era esa lista? Isabel respiró hondo, como si estuviera reuniendo el coraje para desenterrar un dolor que había enterrado durante 2 décadas. En 2005, yo era parte de una misión diplomática en Rabat, comenzó, su voz baja pero firme. Trabajábamos para evitar un conflicto entre varios países. Había una lista de agentes encubiertos que operaban en la región. Si caían las manos equivocadas, cientos de vidas habrían estado en peligro, y las tensiones entre países habrían estallado en una guerra. Hizo una pausa, mirando el colgante en su mano. Ahmed y yo descubrimos que alguien dentro de nuestra propia delegación estaba a punto de vender esa lista a una organización criminal. No podíamos confiar en nadie, así que decidimos actuar solos. Destruimos la lista, pero para hacerlo, tuvimos que exponernos. Ahmed, él tomó la culpa para protegerme. Fue capturado, y nunca supe qué le pasó después. Me acusaron de traición, pero no podían probarlo. Así que me fui. Dejé todo atrás para que nadie más buscara esa lista. Javier dio un paso adelante, su rostro contorsionado por la rabia. Mentiras. Tú dejaste que lo mataran. Yo era su amigo, Isabel. Yo confiaba en ti, y por tu culpa, perdí todo, mi carrera, mi familia, mi honor. Marta, abrumada por la revelación, sintió un escalofrío. Pero algo en la historia no encajaba. Si Isabel destruyó la lista para proteger a otros, ¿por qué la culpas?, preguntó a Javier. Él la miró con desprecio. Porque no todo el mundo cree que la lista fue destruida. Hay quienes piensan que Isabel la escondió, y que aún la tiene. Sus ojos brillaron con una intensidad peligrosa. Y yo estoy aquí para encontrarla. Antes de que Marta pudiera reaccionar, Isabel se puso de frente innumerable a Javier, su voz ahora cargada de determinación. Si quieres la lista, Javier, estás perdiendo el tiempo. No existe. Pero si sigues persiguiéndome, te prometo que no encontrarás nada más que tu propio arrepentimiento. Por un momento, el silencio llenó la habitación, roto solo por el lejano sonido de un acorde de guitarra desde la calle. Javier pareció dudar, pero luego retrocedió, lanzando una última mirada amenazadora. Esto no termina aquí, Isabel, dijo antes de salir, cerrando la puerta tras de sí. Marta, con el corazón aún acelerado, se volvió hacia Isabel. ¿Es cierto? ¿La lista fue destruida, o la tienes? Isabel la miró, su rostro una máscara de cansancio y secretos. Hay cosas que es mejor no saber, Marta. Pero si quieres seguir este camino, te advierto, no todos los que buscan la verdad sobreviven a ella. El eco de las palabras de Isabel resonaba en la mente de Marta mientras las luces de Triana parpadeaban a través de la ventana del pequeño apartamento. No todos los que buscan la verdad sobreviven a ella. La advertencia era clara, pero en lugar de disuadirla, avivó aún más la determinación de Marta. Había algo en Isabel, su fuerza, su dolor, su misterio, que la hacía sentir conectada a ella, como si desentrañar su pasado fuera también una forma de entenderse a sí misma. Necesito saberlo todo, dijo Marta, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Si esa lista aún existe,
o si hay algo más que estás escondiendo, merezco saberlo. Te debo el contrato con Al-Mansour, pero esto va más allá. No puedo dejar que vivas con este peso sola. Isabel la miró, sus ojos reflejando un torbellino de emociones. Por un instante, pareció a punto de ceder, pero luego se levantó y caminó hacia una estantería repleta de libros antiguos. Sacó un pequeño cofre de madera, decorado con intrincados grabados árabes, y lo abrió con una llave que colgaba de su cuello junto al colgante. Dentro había una carta amarillenta, sellada con cera, y un pequeño objeto envuelto en tela. Isabel tomó la carta con manos temblorosas y se la tendió a Marta. «Esto es lo único que queda de Ahmed», dijo, su voz apenas un susurro. «No es la lista, pero es lo que me ha mantenido viva todos estos años. Léela, pero no aquí. Llévatela y guárdala en un lugar seguro. Si Javier o alguien más la encuentra, todo lo que sacrifiqué habrá sido en vano». Marta tomó la carta, sintiendo el peso de su significado. Antes de que pudiera preguntar más, un ruido sordo resonó desde la calle, el chirrido de neumáticos seguido de pasos apresurados. Isabel palideció y corrió hacia la ventana, apartando la cortina apenas lo suficiente para mirar. «Se han movido rápido», murmuró, su voz tensa. «Marta, debes irte ahora. Por la puerta trasera. Corre». Sin tiempo para cuestionar, Marta guardó la carta en su bolso y siguió a Isabel hacia una puerta oculta detrás de un tapiz. Mientras bajaban una estrecha escalera que conducía a un callejón trasero, el sonido de golpes en la puerta principal del apartamento se hizo más fuerte. «Isabel de la Cruz», gritó una voz desconocida. «Sabemos que estás ahí». En el callejón, Isabel empujó a Marta hacia la oscuridad. Ve a la cathédrale. «Busca el confesionario en la capilla de San Antonio. Deja la carta allí, en el compartimento bajo el asiento. Nadie la encontrará». Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «Y no confíes en nadie, ni siquiera en tu detective». Marta quiso protestar, pero Isabel la interrumpió. «Vete, ahora. Por favor». Luego, como si fuera una despedida, añadió: «Gracias, Marta. Por creer en mí». Con el corazón en un puño, Marta corrió por las calles empedradas de Triana, el eco de los pasos persiguiéndola en la distancia. Cuando llegó a la Catedral de Sevilla, la majestuosa estructura se alzaba como un guardián silencioso bajo la luna. Entró, su respiración agitada resonando en los altos arcos góticos. Encontró la capilla de San Antonio y el confesionario, un rincón oscuro iluminado solo por la luz de las velas. Con manos temblorosas, levantó el asiento y encontró un pequeño compartimento, donde dejó la carta. Pero antes de cerrar el compartimento, la curiosidad la venció. Rompió el sello de cera y desdobló la carta. Las palabras, escritas en árabe con una caligrafía elegante, estaban acompañadas de una traducción al español en la parte inferior, en la letra de Isabel. Era una carta de amor, pero también una confesión. Ahmed escribía sobre su amor por Isabel, pero también sobre un plan para proteger la lista de agentes. «Si me atrapan», decía, «la verdad debe permanecer contigo. La lista no está en papel, sino en tu corazón. Eres la única que puede guardarla». Al final, una línea en español, escrita por Isabel, decía: «Lo siento, Ahmed. Nunca quise que terminara así». Marta sintió un nudo en la garganta. La lista no era un documento físico, sino un conocimiento que Isabel llevaba consigo, un secreto tan peligroso que había destruido su vida y la de Ahmed. Pero antes reflexive de que pudiera procesar lo que había leído, una sombra se movió en la capilla. Marta se giró, su corazón saltando en su pecho, y vio a Diego, su detective, parado en la entrada. «Señora Velázquez», dijo, su voz extrañamente fría. «No debería estar aquí sola». Marta retrocedió, su instinto gritándole que algo no estaba bien. «¿Cómo sabías dónde encontrarme?», preguntó, apretando el bolso contra su pecho. Diego dio un paso adelante, la luz de las velas reflejándose en sus ojos. «Isabel no es la única con secretos. Y tú, Marta, acabas de convertirte en parte de ellos». En ese momento, el sonido de pasos resonó en la catedral, y una figura familiar apareció detrás de Diego: Javier, el hombre de la cicatriz. Pero no estaba solo. 2 hombres más, con rostros endurecidos, lo acompañaban. «Dame la carta», exigió Javier, su voz cortante como una navaja. «O esta noche no terminará bien para ninguna de ustedes». Marta, atrapada entre la traición de Diego y la amenaza de Javier, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies.
Pero entonces, desde las sombras de la catedral, una voz familiar resonó, clara y autoritaria. «Déjala en paz, Javier». Era Isabel, de pie en la entrada de la capilla, con una determinación que parecía desafiar el tiempo mismo. La catedral de Sevilla, con sus arcos góticos elevándose hacia el cielo nocturno, parecía contener el aliento mientras Isabel enfrentaba a Javier y sus hombres en la capilla de San Antonio. La luz titilante de las velas arrojaba sombras danzantes sobre las paredes, haciendo que la escena pareciera sacada de un sueño febril. Marta, atrapada entre el confesionario y la amenaza de los intrusos, sintió que el tiempo se ralentizaba. La carta de Ahmed, aún en sus manos, parecía quemarle la piel, como si su contenido pudiera incendiar la catedral misma. «Isabel, no hagas esto más difícil», dijo Javier, su voz cargada de una furia contenida. Sus dos acompañantes, con rostros endurecidos por años de lealtad ciega, dieron un paso adelante, bloqueando cualquier posibilidad de escape. Diego, el detective de Marta, permanecía a un lado, su traición ahora evidente en la frialdad de su mirada. «Dame la lista, o ella», señaló a Marta, «no verá el amanecer». Marta apretó la carta contra su pecho, su mente acelerada buscando una salida. Pero fue Isabel quien tomó el control, avanzando con una calma que desmentía la tormenta en su interior. «No hay lista, Javier», dijo, su voz resonando con una autoridad que hizo que incluso los hombres de Javier dudaran. «Nunca la hubo. Lo que buscas solo existe en tu obsesión». Javier rió, pero era una risa hueca, quebrada por el peso de años de resentimiento. «¿Crees que soy estúpido? Sé que escondiste los nombres. Sé que protegiste a Ahmed hasta el final, incluso cuando lo mataron por tu culpa». Isabel se estremeció ante la mención de Ahmed, pero no retrocedió. «Ahmed murió para salvar vidas, no para proteger una lista. Y yo he pasado 20 años pagando por esa decisión. ¿No es suficiente para ti?». Marta, incapaz de permanecer en silencio, intervino. Basta. «Si la lista no existe, ¿por qué sigues persiguiéndola? ¿Qué quieres, Javier?». Su voz temblaba, pero su determinación era inquebrantable. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Javier la miró, sus ojos brillando con una mezcla de desprecio y desesperación. «Quiero justicia. Quiero que el mundo sepa que Isabel de la Cruz no es la heroína que todos creían. Y si tengo que destruirla para probarlo, lo haré». Antes de que Marta pudiera responder, un sonido metálico resonó en la capilla, el clic de una pistola siendo amartillada. Uno de los hombres de Javier había sacado un arma, apuntando directamente a Isabel. Marta sintió que su corazón se detenía, pero Isabel no se inmutó. En cambio, dio un paso hacia el hombre armado, su mirada fija en él como si pudiera desarmarlo con solo su voluntad. «Si quieres dispararme, hazlo», dijo Isabel, su voz baja pero firme. «Pero no encontrarás nada». La lista era un código, un conjunto de nombres que solo Ahmed y yo conocíamos. Cuando él murió, los nombres murieron con él. No hay pruebas, no hay documentos. Solo mi palabra. El hombre armado vaciló, su dedo temblando en el gatillo. Javier, furioso, gritó: «Mientes, siempre has mentido». Pero antes de que pudiera avanzar, Diego, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Basta, Javier», dijo, su voz cortante. «Ella no miente. Lo he investigado todo. No hay rastro de la lista. Nunca lo hubo». Marta lo miró, atónita. ¿Estaba Diego traicionándola o protegiéndola? Su expresión era inescrutable, pero había algo en su tono que sugería que sabía más de lo que había revelado. Javier se volvió hacia Diego, su rostro contorsionado por la rabia. «¿Tú también? Después de todo lo que hemos pasado». Pero Diego no respondió. En cambio, sacó su propio arma y apuntó a los hombres de Javier. «Llévatelos y vete», dijo. «Esto termina ahora». Por un momento, la tensión en la capilla fue insoportable. Nadie se movió, nadie respiró. Luego, lentamente, Javier retrocedió, sus hombres siguiéndolo a regañadientes. «Esto no acaba aquí, Isabel», gruñó antes de desaparecer en las sombras de la catedral. Cuando el eco de sus pasos se desvaneció, Marta se desplomó contra el confesionario, la adrenalina abandonando su cuerpo. Isabel se acercó a ella, su rostro pálido pero compuesto. «¿Estás bien?», preguntó, su voz suavizada por una preocupación genuina. Marta asintió, aunque aún temblaba. «¿Por qué no me dijiste que Diego estaba de tu lado?», preguntó, mirando al detective, que ahora guardaba su arma.
Isabel suspiró, sentándose en un banco cercano. Porque no lo sabía con certeza. Diego fue amigo de Ahmed. Cuando contrataste a alguien para investigarme, él se acercó a mí en secreto. Quería protegerme, pero no podía confiar plenamente en él, ni en nadie. Diego inclinó la cabeza, su expresión llena de remordimiento. Lo siento, señora Velázquez. Tenía que mantener la fachada para acercarme a Javier. Él ha estado buscando a Isabel durante años, obsesionado con esa lista que nunca existió. Marta miró la carta en sus manos, las palabras de Ahmed resonando en su mente. Entonces, ¿todo esto fue por nada? Ahmed murió por un secreto que ya no existe. Isabel asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Ahmed creía que el sacrificio valía la pena si protegía a aquellos que aún podían ser salvados. Y yo he vivido con esa culpa cada día desde entonces. El silencio llenó la capilla, roto solo por el suave crepitar de las velas. Marta sintió una oleada de empatía por Isabel, una mujer que había perdido todo por hacer lo correcto. No tienes que seguir escondiéndote, dijo finalmente. El mundo debería saber quién eres realmente. La Rosa de Sevilla no debería ser una limpiadora en las sombras. Isabel sonrió, una sonrisa triste pero llena de gratitud. Quizás algún día, Marta. Pero por ahora, Sevilla es mi hogar, y sus calles me han dado paz. Eso es suficiente. A la mañana siguiente, bajo el sol dorado que bañaba la plaza de España, Marta e Isabel caminaron juntas, el peso de la noche anterior aún presente pero aligerado por una nueva comprensión. Marta decidió no revelar el pasado de Isabel al mundo, respetando su deseo de permanecer en el anonimato. En cambio, creó una beca en nombre de Ahmed El Farouk para apoyar a jóvenes diplomáticos, un homenaje silencioso a su sacrificio. Mientras las campanas de la Giralda resonaban a lo lejos, Isabel miró a Marta y dijo: «Gracias por no rendirte conmigo, señorita Velázquez. No muchos habrían ido tan lejos por una desconocida». Marta sonrió, sintiendo que había encontrado algo más que un contrato millonario en Sevilla. «No eres una desconocida, Isabel. Eres una amiga». Y bajo las luces de Sevilla, donde los secretos y las verdades danzaban en las sombras, dos mujeres encontraron consuelo en la fuerza de la otra, dejando atrás un pasado que, aunque doloroso, las había unido para siempre.